Y volviendo a lo de nuestro tema, si ese documento fue alterado y en vez de ser 14 de septiembre del 2020, lo alteraron y le pusieron 14 de septiembre, le pusieron los últimos 2 dígitos 19, y así se presenta al juicio, acuérdense, el juez se va a ir a lo que está en el documento. Claro, habría la posibilidad de presentar peritajes para acreditar que ese 19 fue colocado con posterioridad. Pero también sería la misma situación del contrato. Eso determina que el 19 fue agregado con posterioridad, pero no determina cuándo fue expedido el documento. Por eso quitémonos todas esas cuestiones y desde el principio llenemos de forma correcta los documentos, por lo que pudiera pasar, para evitarlo. Ya mencionábamos cuando llenábamos estos documentos en el caso del pagaré que lo mejor es colocarle a la cantidad en letras, por ejemplo, son 1,000 pesos para evitar que se pueda alterar. Sobre todo estas cantidades como 1,000 pesos es fácil que se altere y se le coloque un 11 a la izquierda de 1,000 y entonces conviertes la cantidad en 11,000 pesos. Igual en el caso de los números, pues colocarle el signo de pesos para evitar que ahí se agregue un 1 y se pueda alterar el documento tanto en letra como en número de manera fácil. Hay que evitar todo esto. Por eso lo recomendable es que le coloquen son 1,000 pesos y el signo de pesos en la cantidad de números. Con respecto a la alteración, el legislador establece una serie de reglas. Recuerden que les he dicho en otros videos que el legislador es mal pensado y qué bueno que piense mal. Es decir, trata de prever todas las posibles cuestiones que se les ocurran a las personas para evitar pagar estos documentos, para que estos documentos pierdan su validez, para que los obligados por ellos paguen más, etcétera. Pues se pueden dar muchos casos y algunos de ellos los contempla el legislador. Estos documentos difícilmente pierden su validez. ¿Por qué? Porque las reglas que establece el legislador es precisamente tratando de contemplar los posibles casos de alteraciones y darnos la solución. Por ejemplo, el artículo 13 de la LGTOC nos señala lo siguiente. En caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios, es decir, los que hayan firmado el documento posterior a la alteración, se van a obligar según los términos del texto alterado y los signatarios anteriores según los términos del texto original. Ahora, cuando no se puede determinar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, el legislador señala que se presume que lo fue antes. Vamos a poner un ejemplo para entender este artículo 13. Ahí está el documento llenado, es por una cantidad pequeña, 1,000 pesos, pero no se tuvo la precaución de colocarle son 1,000 pesos, ni el signo de pesos. Bueno, un documento de esta naturaleza pudiera ser alterado por alguien de la siguiente manera. Le coloca un 1, y acá lo voy a poner en diferente color para que se aprecie un poquito más en pantalla, pero supongan ustedes que lo colocó en el mismo color de la tinta utilizada originalmente. Le puso un 1 en la cantidad en números y le puso 11 antes de 1,000. Eso lo convierte automáticamente en un monto a pagar por 11,000 pesos. Lógicamente que en el caso que estamos viendo, el obligado principal, que es el suscriptor o promitente, que sería en este caso Cecilia Mendoza Hurtado, estampó su firma. Regularmente es la persona que lo llena o a veces el beneficiario. Cecilia firmó el documento por 1,000 pesos, pero posteriormente este título de crédito puede entrar a circulación, es decir, puede ser transmitido a otras personas a través del endoso. Incluso la alteración la pudo haber hecho el mismo beneficiario, Jesús Humberto Casas Robledo. Si él hizo esta alteración y transmite el documento,
lo puede hacer a través de un endoso o alguien más de los que recibió el documento hizo la alteración, el artículo 13 es muy claro. Los que hayan firmado el documento antes de la alteración se obligan conforme al texto original. Cecilia se obligará nada más por los 1,000 pesos. Pero los que hayan firmado el documento, es decir, lo empezaron a transmitir ya con la cantidad de 11,000 pesos, serían los endosantes, pueden ser algunos de los que ya hayan firmado el documento alterado y transmitido así. Ellos ya se van a obligar por los 11,000 pesos. ¿Y esto por qué? Porque la ley protege la validez del documento a pesar de la alteración, porque hay otras personas que entran en contacto con el título de crédito y lo aceptan en atención a la literalidad, a lo que ahí está en el documento. Ellos lo reciben de buena fe, pensando que lo que van a recibir al vencimiento del título de crédito son los 11,000 pesos. Ahí el legislador está protegiendo pues a ese tenedor que al final de cuentas, cuando se venza el título de crédito, se presente a cobrar. Entonces, claro que si nos vamos a juicios, tendría que acreditarse quién firmó antes y quién después. Si no se puede determinar quién firmó antes y después de la alteración, entonces se aplicaría la última parte del artículo, que cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. Esto en virtud de que el documento tiende a alterarse para recibir cantidades mayores, para obligar por cantidades mayores. No se va a alterar un documento para recibir menos. En atención a esta lógica, a este razonamiento, el legislador establece esa última solución. También respecto de la alteración, el artículo 16 nos señala lo siguiente: el título de crédito cuyo importe estuviera escrito a la vez en palabras y en cifras, números, como en el caso del pagaré, valdrá en caso de diferencia por la suma escrita en palabras. ¿Esto por qué? Porque se supone que es más difícil de alterar la cantidad de letras que la cantidad de números. Y lo vimos en los 1,000, ¿verdad? Basta ponerle un 1 y ya lo convertiste en 11,000. Y la parte final de este artículo establece: si la cantidad estuviera escrito varias veces en palabras y en cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor, por lo que les acabo de mencionar también. Vamos a suponer, ustedes, lo correcto sería evitar la alteración del documento poniéndole son 1,000 pesos. Ya con eso pones una traba al menos en la cantidad en letras, por si el otro le agrega, como ahí está, un 1 y lo convierte en la cantidad de números en 11,000. Pero si una persona se le hace fácil, bueno, para que coincida número y letra voy a ponerle 11,000 pesos. Ahí está varias veces en letra al menos. Si alguien le agrega, por ejemplo, alguien le agrega un 1 en la cantidad en números, omitió ponerle el signo de pesos para evitar un poco la alteración. A lo mejor el otro sí le puso son 1,000 pesos, pero de todas maneras ya hay una diferencia. En la cantidad de letras, este pagaré es por 1,000 pesos, y en la cantidad de números es por 11,000. El legislador nos da la solución mencionando que en caso de diferencia, el título de crédito valdrá por la suma escrita en palabras. Pero si a alguien se le hizo fácil colocar, pues ya sea en la parte de arriba o en el mismo espacio, le agrego 11,000 pesos. Al final de cuentas dirá, las cantidades que coinciden son en números y en letras, y la otra pues pudieran pensar que es la alteración. Entonces tendríamos que irnos a la parte final de este artículo, donde acuérdense que el legislador es mal pensado y en este último caso también razona lo que les mencionaba anteriormente. Este tipo de documentos que tienen como objeto entregar una cantidad de dinero, difícilmente se va a alterar para que se entregue una cantidad menor. Aplicando ese criterio, entonces el legislador resuelve que si la cantidad estuviera escrita varias veces tanto en palabras y en cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor.
¿sí? Imagínense esta situación donde se le agregó los 11,000 pesos en la parte final. Ahí tenemos varias veces la cantidad, tanto en número como en letras, pues el legislador se va por la cantidad menor. Y finalmente, con respecto a lo que establece el artículo 80 de la ley, que tiene relación con el artículo 174, tenemos que hay algunas personas que al momento de llenar estos documentos y con la finalidad o pensando que si lo llenan de esa manera el documento va a perder validez, el legislador también contempló el siguiente caso. Si en vez de ponerle una fecha como las que hemos estado mencionando, con un número de día, mes y el año con sus 4 dígitos, alguien llena la fecha de vencimiento de la siguiente manera. Aquí, como lo estamos viendo en pantalla, este pagaré vencerá a mediados de marzo de 2021. ¿Cuándo va a vencer este documento? El legislador da las reglitas en ese artículo 80. En su segundo párrafo nos señala: si se fijara el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entenderán por estos términos los días 1, 15 y último del mes que corresponda. ¿Sí? Por ejemplo, entonces en este caso sería el 15 de marzo de 2021 cuando vencería este documento. Si le hubiéramos puesto últimos de marzo de 2021, vencería el 31, porque es el último día que tiene ese mes, el 31 de marzo de 2021. No hay posibilidad, pues, de escapatoria. Tampoco si le colocaran como fecha, este año es año bisiesto, tenemos 29 de febrero. Pero si el próximo año, que no es bisiesto, le colocaran una fecha de imposible realización, como es el 29 de febrero de 2021, entonces aplicaríamos también ese artículo 80 en su primer párrafo, parte final, que nos establece que si el vencimiento no tuviera día correspondiente al del otorgamiento o presentación, la letra vencerá el último del mes. Entonces le pusiste a lo mejor 29 de febrero de 2021, no existe. ¿Cuándo va a vencer ese documento? El 28 de febrero del 2021. Y el tercer párrafo de este artículo 80 señala lo siguiente: las expresiones 8 días o una semana, 15 días, 2 semanas, una quincena o medio mes, se entenderán no como 1 o 2 semanas enteras, sino como plazos de 8 o de 15 días efectivos, respectivamente. Incluso si ustedes se quieren ver graciosos y le ponen una fecha, por ejemplo, al día de la Revolución del 2020, estando en México, ya sabemos que se festeja, se conmemora el 20 de noviembre. Lo importante es que venga el año, ¿verdad? Porque son fechas que será válido. Si le pones al día de mi cumpleaños, bueno, también pudiera darse el caso, no por ello va a perder la validez con que presentemos el acta de nacimiento del que llenó y suscribió el documento, tendríamos también la fecha de vencimiento. No hay pues posibilidad de escapatoria por estos documentos, o difícilmente la hay para que pierda validez. Por eso el legislador contempló esto, y de ahí, y en atención a las recomendaciones, la importancia de llenarlos con las fechas completas. También otra recomendación: los nombres completos, checar que la firma coincida con una documentación oficial vigente para tener los menos conflictos posibles a la hora de cobrar o intentar cobrar estos títulos de crédito.